Hola a todas, a todos en este nuevo episodio de La Cosa Energética. Hoy vamos a hablar con una persona que tiene mucha experiencia en un tema que nos está tocando a todos y es la inteligencia artificial. Y cómo se conecta la inteligencia artificial con esto que denominamos transición energética, medios energéticos y todo ese mundo que estamos explorando en estas conversaciones. Y para ello vamos a hablar con Benjamín Ardila. Voy a darle el paso por acá. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Hola Andrés, muy bien, gracias. Encantado de estar acá acompañándolos en La Cosa Energética. Bienvenido a este nuevo episodio, este episodio número 11, donde justamente el propósito es conversar sobre el mundo de la IA, pero más allá de prompts y ChatGPT, Gemini y las más conocidas, es cómo usar la IA en lo que es el día a día, en negocios de energía. Sin embargo, Benjamín, antes de empezar con las preguntas, ¿quién es Benjamín Ardila? Bueno, les cuento un poquito de mí. Yo soy ingeniero industrial, aterricé laboralmente inicialmente en temas de financieros y ahí entré a trabajar en temas de analítica y hice mis primeros pinitos usando modelos de machine learning. Y después de mucho tiempo, de mucho iterar, de pasar por diferentes industrias, de pasar mucho tiempo en consultoría trabajando con múltiples clientes, aterricé en este mundo de la energía. Soy un súper apasionado por los datos y encuentro que los datos nos ayudan en un tema bien importante de la energía, que es cómo comunicar la transición energética, cómo hacerla bien. Hay muchas maneras de hacerla y claramente los datos nos dan luces de cómo hacerlo de la mejor manera. Entonces, encantado de poder compartir hoy con ustedes un poco de esta experiencia y de este trayecto. Pues sí, en este mundo, especialmente con este super mega boom de la inteligencia artificial, en donde yo comencé acá en 2010, pero pues evidentemente lo que ha pasado en los últimos 3 años es de otro nivel. Y bueno, acá encantado de estar con ustedes hoy. Estupendo, estupendo eso, Benjamín. Y empecemos con cómo llegas al mundo de la inteligencia artificial, con un poco más de detalle y cómo se conecta la energía en ese trasegar, ¿cierto? Pero principalmente el tema de la inteligencia. Cuéntanos. Súper. Yo llegué muy de casualidad. Mi primera aproximación fue un curso electivo que tomé en la universidad en el año 2006. Era un curso de verano con un profesor invitado tejano que nos puso a programar cómo hacer para que una aspiradora Roomba aspirara la mayor cantidad de polvo en distintos escenarios virtuales. Y pues me acuerdo que fue un tema súper novedoso, pues que me encantó porque no era un problema de solución analítica de que uno lo hace de una manera y ya está hecho, sino que al final pues había como muchas estrategias, esto podía ir aprendiendo, iterando, probando diferentes cosas. Y entonces me quedó como ese bichito de, bueno, acá en la programación, porque yo soy muy matemático, pero entonces en la programación hay herramientas como para uno usar los números para aprender y hacer cosas que automáticamente hagan las cosas más eficientes. Y justamente como decía en la introducción, en 2010 aterricé ya productivamente en algo de aplicaciones de esto para algo que sirve, y era, como decía, en sector financiero, haciendo algo que puede sonar muy aburrido, pero que al final a mí me encantaba, y era diseñar modelos para otorgar tarjetas de crédito. Entonces, uno entender cuáles son las variables que pueden decir que un cliente me paga, no me paga. Y en ese momento volví a sentir como esa conexión con el ejercicio de la aspiradora, pues porque no tiene solución, no es un cálculo, no es algo que llega a un resultado final, sino que se puede abordar de un montón de maneras. Solo que esto tenía un elemento extra, y es, listo, está muy bonito el modelo matemático, analítico, pero pues póngalo ejecútelo, vea qué pasa en la vida real, que es un pedazo súper importante de la analítica, y es
y a la inteligencia artificial, y es, pues, está muy bien como la parte del laboratorio, pero ¿cómo hace uno que esto se traduzca en más utilidades, más ventas, menos pérdidas, los indicadores de negocio que uno tenga? Entonces, ese fue como un poco mi trayectoria en inteligencia artificial. La parte de energía llegó un tanto más tarde. Comencé de manera así como muy, muy curioso, muy el que no sabe. Yo electricidad sabía conectar un enchufe ya, y fue justo en pandemia que tuve como un break laboral, que estuve como en el limbo y dije, bueno, pues, creo que todos nos pusimos un poquito filosóficos en época de pandemia. Yo dije, no, pues tengo tiempo, estoy encerrado en la casa, voy a mirar en qué me pongo a invertir mi tiempo, y me puse a leer sobre paneles solares, y me metí en un curso de emprendimiento en renovables, así súper X, porque no tenía nada que ver con nada que hubiera hecho antes, pero dije, esto está como interesante, pero pues honestamente nunca pensé en meterme a trabajar con esto. Y como la vida da muchas sorpresas y da muchas vueltas y lo pone a uno donde tiene que estar, yo tuve una consultora en temas de analítica y vi con un cliente que se llama Bitman, en donde justamente me comencé a familiarizar con los problemas pues de energía, y hicimos un asesoramiento en estrategia de inteligencia artificial, y ahí comencé a descubrir como el enorme potencial, todas las cosas que se podían hacer, y eso que en esa época solo se me ocurrieron como una capa muy superficial. Ahora estando adentro se me ocurren muchas más, y pues nada, ahí que fue cuando todo conectó, y fue como toda esta experiencia de inteligencia artificial aplicada a diferentes tipos de negocios, con algo que genuinamente como que resuena con lo que quiero, con la persona que quiero ser, con lo que quiero lograr como impacto, y honestamente ha sido una trayectoria bien interesante, pues porque pasé como de vender más tarjetas de crédito, facturación, en algún momento también como temas de optimización de activos, de telecomunicaciones, temas de... Ahorita antes de entrar en Bitman, estaba con temas de cerveza, pues que sí me gusta la cerveza, pero digamos dije, sí, como que, ¿y aquí qué? Entonces creo que dar con el propósito, dar con un tema tan bonito como el de la energía, así fuera, en mi caso los 40 años, fue de las revelaciones, y ahí se unieron como todos los puntos de todas las cosas que al final, sí, la vida da muchas vueltas y le enseña a uno muchas cosas, y me llevaron a aterrizar en este sector. Pero qué chévere no solamente redescubrirse como profesional, sino también la pandemia como que te hizo un cambio de rumbo filosófico, pensativo, mejor dicho, en todos esos sentidos, y no solamente desde el sector bancario, sino también desde otros sectores. Has tenido diferentes retos, es decir, en 40 años, incluso en tu vida personal te podrás haber enfrentado a una cantidad innumerable de retos. ¿Cómo sincretizas esos retos en lo que has tenido que aprender en el sector energético, pues ya después de los 35, 30 años más o menos? Como una persona que ya, dice uno, como hizo su vida hasta cierto punto, se renace, pero todos esos aprendizajes llegan para aportarle a un nuevo sector. Muchas gracias por la pregunta. Sí es como concretar como todas las cosas que pasaron. A mí creo que me sirvieron pues varias experiencias: trabajar en sector financiero, trabajar en consultoría. Creo que ha sido bien importante, y creo que lo que más sirve es tener como un framework para taclear los problemas que sean, y en particular en la parte de analítica. Al final uno puede pensar en muchas maneras. A mí me gustaba verlo cuando también yo vendía servicios de consultoría como en 3 cosas diferentes, y es, uno puede buscar crear valor para el cliente, buscar hacer rentable pues mi negocio, y optimizar o hacer más resilientes mis operaciones.
Entonces, y eso aplica para cualquier negocio, se puede aplicar para cualquier industria. Se pone una hoja en blanco y uno se pone a sentar como se siente, se pone a enumerar las cosas que se podrían hacer, sea en banca, sea en retail, sea en energía, sea en logística. Entonces, el hecho de tener como un marco para abordar los problemas creo que es fundamental. Y el hecho de exponerse sistemáticamente a diferentes tipos de problemas hace que uno comience a afinar el olfato como para detectar cuál es la mejor manera de encontrar soluciones. En donde, digamos, eso es un poco lo que me motiva, y muchas veces lo veo como un juego, como de descubrir, como de innovación, como de ser curioso. Entonces creo que eso me ha servido mucho para ya aterrizar pues, en el mundo de la energía. Entonces eso sería como el primer pedazo, como de cómo resolver problemas. Y el otro punto, creo que fundamental, y más para gente que venimos de background técnicos, y es, hay que saber que las buenas ideas están muy bien, pero que hay que comunicarlas, venderlas, ejecutarlas y volverlas parte de la cultura de la empresa. Entonces, ideas sin acción no sirven para absolutamente nada. Y me acuerdo, y me pasaba mucho cuando asesoraba empresas en analítica, y es aquellos que nos gustan las matemáticas y eso, nos encanta hacer modelos. Y yo siempre hablo de un cementerio de modelos analíticos que es casi interminable, porque a la gente le encanta hacer modelos, pero al final lo que sirve puede ser el modelo más sencillo, pero si es aplicable y se puede encontrar valor, ahí es donde hay que ir. Entonces, como cambiar el chip de no, quiero hacer el modelo más bonito y el código perfecto, y eso está muy bien. Eso pero itera. Exacto, eso cambiará. No hay que aferrarse al modelo, sino que hay que aferrarse como a la búsqueda. Exacto, a una solución, a la búsqueda de la solución al problema. Tampoco hay que enamorarse de la solución porque ves que uno dice, no, es que por acá es. Si no resuelve el problema, no estamos haciendo nada. Entonces, creo que ese es, sí, como los aprendizajes y aterrizado como al mundo de renovables. Y es, yo antes podía tener una visión romántica, como no, es que tenemos que salvar el mundo, que está muy bien y que obviamente lo tengo, pero aplicado ya a este mundo de las empresas, de la parte financiera y demás, acá la revolución energética, porque para mí no es transición, sino es de plano, es revolución. Se gana siendo más competitivos en costos, más eficientes, más rápidos en despliegue, ofreciendo mejor calidad, más confiabilidad, así, en un mundo de mercado puro y duro contra los combustibles fósiles. Esto no se hace a la fuerza, no se hace a punta de subsidios a lo loco, sino realmente desde el sector energético, los que estamos trabajando en el mundo de renovables, tenemos que dar la pelea en el mercado, así, conquistando cliente a cliente con modelos de negocio que hagan sentido, que les sirvan a los clientes, porque el discurso está muy bien, pero al final lo que hace la transición energética es inversión, grandes inversiones y casos de éxito. Entonces tenemos que crear estos casos de éxito y obsesionarnos por hacer cosas que funcionen. No solamente cosas que funcionen, sino que la gente sepa que funcionan. O sea, yo creo que eventualmente sucede que hay gente con Ferraris, ideas Ferraris en garajes, y están esperando que el Ferrari sea perfecto, que las llantas sean perfecto, que el alerón sea perfecto, y de repente un Renault 4 modelo 92 se está llevando a todos los clientes porque es una solución práctica, rápida y que funciona, así de simple. Eso es algo muy, muy, muy gracioso que eventualmente sucede, pero en ese mundo, en ese mundo de la divulgación, tú también tienes un pie en ello con Inteligencia Colectiva, un podcast que tuvo su ciclo en tu vida, pero cuéntanos ¿qué aprendiste de ser host de un podcast como lo fue? Bueno, primero de qué iba el podcast, qué significa ser host, y ¿te deja algo esa experiencia en tu papel en la transición energética?
Muchas gracias por la pregunta. En efecto, pues tuve un podcast, estoy como en proceso de salida, que se llama Inteligencia Colectiva. Comenzamos hace exactamente 3 años. Lo montamos con mis ex socios Miguel Paredes y Alejandro Correa. Y acá, antes de todo el tema de ChatGPT, pues nosotros sentíamos una falta de conocimiento de cómo realmente generar valor con analítica en Latinoamérica. No desde el lado técnico, que el lado técnico abunda el contenido, sino más desde el lado de como estratégico y de compartir aprendizajes reales, de implementar proyectos de inteligencia artificial pues en empresas, en diferentes tipos de organizaciones. Traíamos invitados de gente de BCG, McKinsey, Rappi, Mercado Libre, Google. Entonces, al final, lo que queríamos hacer, nosotros que ya llevamos pues más de una década trabajando en esto y que nos dimos cuenta como de cuáles son las cosas en las que chocan de manera recurrente es como este tipo de proyectos cuando realmente quieren traer valor, pues tratamos de compartir esto, enseñanzas como para acelerar más insisto, desde el lado estratégico, ejecutivo, como esta transición y que la gente sepa cómo invertir en inteligencia artificial para generar valor. Entonces al final aprendimos un montón. Es súper bonito estar entrevistando gente porque uno tiene una excusa para buscar gente súper pila, para hacerle preguntas que uno genuinamente tiene alguna idea, pero quiere como escuchar y compartir experiencias de empresas súper top, de gente súper top. Y pues no, eso me sirvió también como para combatir como temas de timidez y de uno creérsela, que puedo hablar con gente, puedo tener una conversación educada con gente muy top. Y también me generó como un cariño para compartir y comunicar. Ahí yo, de manera muy chambona, muy como orgánica, también trato como de compartir contenido en redes, como de compartir datos interesantes, porque al final todo pasa, y lo mencionaba antes, por temas de comunicación. Y uno puede tener la mejor idea, pero si no la sabe vender, si no sabe convencer a la gente para que esto pase, no sirve de nada. Y en cuanto al tema de transición energética, un poco para cerrar la idea, sí, mi sensación es que hay una lucha grande por temas de información. Entonces siento que estamos rodeados de o falta de conocimiento, que la gente no tiene la menor idea, o de plano desinformación sobre un montón de temas. No es fácil, no es el tema más glamuroso. Y es evidente que hay lobbies fósiles y hay muchos intereses pues de gente que lleva trabajando 30 años. Obviamente pues yo sé de petróleo, solo sé de petróleo, pues evidentemente tengo interés de que se siga explotando el petróleo y uno lo entiende, pero muchas veces pues hay como buscan generar como confusión, buscan postergar la toma de decisiones, hacen promesas exageradas de temas de hidrógeno verde y le ponen un montón de colores. La solución que, digamos, yo antes de ponerme serio en la materia también, nuclear, entonces no, pues nuclear produce un montón, hagamos 10.000 plantas nucleares, eso ya se ha hecho. Entonces sí, muchas como soluciones fáciles, entonces al final entra uno como el campo de convencer, de explicar, nada, que es como súper fundamental. Claramente, digamos, desde el lado de inteligencia colectiva, y es un poco por lo que me he marginado un poco del proyecto, que ya no siento como que el tema de inteligencia artificial ya hay suficiente escenario, pero siento que como el tema de analítica y de datos en la transición energética todavía falta dar a conocer qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces ahí siento como que es mi llamado actual de compartir como las cosas que he venido aprendiendo, pues porque no soy ingeniero eléctrico, llevo poco más de un año metido a full en esto. Entonces pues sí, esa es un poco como la experiencia de comunicación en el área. Y charlando contigo me he dado cuenta que a pesar de que no seas ingeniero eléctrico bueno, creo que es electricista o ingeniero en energía, manejas varios conceptos. De hecho, siguiéndote en LinkedIn me he dado cuenta de eso. Es como
una gráfica súper potente, súper bien explicada. El poder de manejar los datos también es algo muy interesante y se ve. Muchas gracias. Y justamente de ese lado es la IA está revolucionando todos los campos de estudio, en mayor o menor medida, con mayor o menor dificultad o facilidad, pero concretamente, Benjamín, ¿cómo puede la IA acelerar la transición energética, quizás en Latinoamérica o en Colombia? Como en el enfoque que tú le quieras dar, uno de los dos, y un caso concreto que tú digas, mira, la IA nos ha ayudado en esto, así, tal cual. Súper. Creo que la IA es esencial para la transición energética y va muy, muy de la mano, y no podría hacerse la transición como se está haciendo sin la IA. En cuanto a la IA, hay un punto y son herramientas. Entonces uno decide en qué usar las herramientas, y las herramientas tienen como tipos de uso, sin importar la industria, súper replicables. Entonces, sí, digamos, en cuanto a las cosas que veo de aplicaciones claras para el sector energético, diría que lo primero es mejorar la forma de hacer inversiones de manera inteligente. Entonces, como decía, los que queremos trabajar y acelerar esta revolución energética tenemos que ser muy inteligentes financieramente. Entonces, lo primero es gastar bien los recursos, no es desperdiciarlos, sino hacer casos de negocios súper exitosos con muy buen retorno. Luego, en cosas que ya están operando, hay como el segundo bloque de cosas, que es pues hacer más eficiente la operación de los activos. ¿Cómo hago que mis activos fallen menos? ¿Cómo hago para optimizar el mantenimiento? ¿Cómo detecto que algo no está funcionando bien? ¿Cómo asigno como el equipo para la limpieza de los paneles? Hay un montón de cosas analíticas como para ir afinando, para extraerle el mayor valor a los activos. Y hay otro punto que es súper importante, que es reducir los riesgos en la operación. Entonces, temas de confiabilidad, cómo reduzco fallos, cómo aseguro como que la operación fluya bien. Y eso, digamos, que puede aplicar para cualquier industria. En el tema de renovables es súper evidente que se puede hacer todo esto. En cuanto a aplicaciones, nosotros actualmente en Bitmain estamos haciendo algo que digamos, en Latinoamérica es relativamente novedoso y que cada vez se va a ver más, y es el espacio de explotar, que creo que es un espacio para explotar por lo menos lo que resta de la década, que tiene que ver con todo el tema del despliegue de baterías. Entonces, las baterías ahora están en super boom, así como en la primera década de este siglo fue eólica, en la segunda fue solar, que estaba haciendo boom. En estas son las baterías que están transformando enormemente, y claramente muy impulsado por el crecimiento de los vehículos eléctricos. Y lo bonito de las baterías en este tema de las nuevas energías renovables es que pueden darle lo que siempre le critican las renovables que no tiene, y es despacharla cuando uno necesita la energía. Entonces, eso es lo bonito. Traigo la energía del momento donde está el sol al momento de la noche, que es donde más se consume. Suena un poco trivial, no lo es. Al final hay un montón de modelos, porque pues uno tiene que hacer esto de manera súper rentable, y al final pues uno toma energía de los momentos donde uno puede monetizar menos esa energía en el mercado y la entrega. Entonces, digamos, lo que estamos haciendo puntualmente, como para que se hagan una idea del nivel de complejidad, es estamos modelando diferentes sistemas eléctricos. Entonces uno puede hacer fotovoltaico más BESS, las baterías, o simplemente las BESS, y resolviendo un montón de preguntas que si uno se sentara a hacer una a una tardaría infinito. Entonces, por ejemplo, ¿en qué sitio hace sentido agregar una batería al sistema? Entonces hay una red compleja que tiene diferentes niveles como de estrés, de demanda, de capacidad, etc. Entonces, ¿en dónde la pongo? Esa es una pregunta. De las 10.000 baterías que le venden a uno, ¿cuál batería es la que debo poner? ¿De qué tamaño? ¿Con qué tipo de características? ¿Con qué precio? Esa otra pregunta.
¿cómo debo operar la batería? Que esta sí es la pregunta más abierta y es, pues, ¿en qué momento comienzo a capturar la energía? Eh, sí, hasta dónde cargo la electricidad, si estoy proporcionando diferentes tipos de servicios, cómo combino los servicios que tengo contratados con otras cosas que puedo estar haciendo entrego, hago arbitraje o estoy vendiendo potencia. Entonces, este es otro pedazo. Hay otro pedazo que es también bien entretenido, que es, bueno, puedo tener todas esas configuraciones y después puedo imaginarme un sinnúmero de simulaciones, de mundos futuros. Entonces, escenarios de precios, puedo modelar diferentes escenarios y contrastar diferentes escenarios. Entonces, al final, y bueno, y diferentes tipos de formato. Entonces, ¿qué pasa si lo uso para autoconsumo? ¿Qué pasa si inyecto en la red? Entonces, al final, son tantas combinaciones de tantas cosas, pues que no le da a uno la vida. Entonces, al final, el hecho de usar la IA para poder procesar todo esto, y no solo para procesar todo esto, nosotros, por ejemplo, usamos IA para generar el código, para poder hacer los modelos que hacen esto, que ya también ya se vuelve como un código gigante con un montón de configuraciones. Entonces la IA también nos ayuda a gestionar todo eso. Entonces creo que, digamos, este es un ejemplo, pero pues al final hay un montón de cosas de gestión de la demanda, de pronósticos, el tema de estimación de precios, pronósticos de precios, pronósticos de generación, pronósticos de consumo, que al final son, pues, innumerables los casos que se pueden hacer. Y lo bonito es que justamente el sector energético ha hecho una transición que hace que sea muy propicio para usar la analítica, porque cada vez son más generadores, más prosumidores, más elementos para jugar dentro de la red, que físicamente es completamente imposible gestionar sin inteligencia artificial. Buenísimo. Y es que yo creo que lograr ver el futuro, yo creo que todo ser humano, bueno, no, yo creo que no podría ser un superpoder tan chévere, ¿no? Poder ver el futuro y uno aterrarse por lo que va a pasar, no creo que sea tan chévere, pero sí poder predecirlo hasta cierto punto, de modo que uno puede, ¿cómo decirlo? Anticiparse. Yo creo que poder anticiparse a las decisiones más complejas, pero también anticiparse desde lo técnico, pero también teniendo en cuenta los desafíos a los que se puede enfrentar una empresa o incluso un país. Y la pregunta, Benjamín, es desde Bitmain, ¿cuáles son los desafíos o los principales desafíos técnicos y humanos al implementar soluciones de IA en el sector energético? Por ejemplo, yo te quito un desafío y es el consumo de agua, que muchos mencionan como la IA se está tomando el agua de la gente. Y más allá o más acá y acá, ese es un desafío que nos pone a todos a pensar hasta dónde va a llegar, ¿cierto? Pero en Bitmain, ¿qué desafíos están enfrentando? Súper. Desafíos hay bastantes. Primero les quiero dar como algo de contexto, porque obviamente la empresa no es conocida, y menos en Colombia. Bitmain es una empresa mexicana que de momento solamente opera en México. Desarrollamos y operamos proyectos de generación solares, principalmente en techos industriales, aunque también hacemos proyectos de utility, y también hacemos, pues, suministro calificado, hacemos venta de energía limpia a nuestros clientes. Entonces, el objetivo es proveer soluciones tecnológicas innovadoras y que además, pues, generen ahorros a nuestros clientes, teniendo un impacto en reducción de emisiones, además del financiero. Y como contexto, y es de los números que me parecen súper poderosos, y es México. El sector eléctrico mexicano genera más emisiones de CO2 que las de Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú sumadas. Entonces, Okay. sí, más de 2/3 partes de la energía que se genera en México es con gas. Pero bueno, entonces esto como motivación y gran contexto. En cuanto a desafíos técnicos y humanos, el desafío humano, creo que, digamos, yendo un poquito más allá
de la empresa, sino más a nivel sector, creo que hay un punto y es el de atraer talento y hacer ver sexy el sector. Entonces, yo en la vida había pensado, nunca pensé en estudiar ingeniería eléctrica, nunca pensé hasta hace relativamente poco en entrar al sector. Entonces creo que hay un tema de comunicación de el sector eléctrico se percibe como algo pues, lento, como aburrido, medio vieja escuela, pero al final ahora estamos en una revolución, entonces llega sin avisar, solar, eólica, los carros eléctricos, IoT, llega la IA, los data centers, entonces de repente se pone el sector bien, bien interesante. Entonces creo que hay un punto de tratar de transmitir ese atractivo para atraer talento. Entonces necesitamos talento en el sector. Esto es un sector que ofrece una generación de valor impresionante, pero necesitamos traer gente buena. Y digamos, yo me pongo como ejemplo de, pues pasé de trabajar para una gran cervecera y metámonos pues de lleno al tema de energía. Se necesita mucha gente haciendo esto, gente que haga marketing, gente que haga buenos abogados, bueno, un montón de cosas para hacer que esto pueda fluir. Entonces sí, tenemos que atraer y formar talento para poder hacer que esto pase. Y en cuanto a la parte técnica, creo que no es muy diferente a otras cosas que se ven implementando soluciones de IA en otros sectores. Entonces, así, la más común es resistencia al cambio. Las organizaciones funcionan de una manera y si uno trata de hacerlo de otra manera, va a chocar. Entonces, acá no es que tengo el modelo más bonito o lo que sea, es un tema de cómo hago un modelo que le sirva a alguien, cómo lo persuado para que la persona se dé cuenta del valor, cómo convenzo a la dirección para que me den los recursos para traer esto, porque esto requiere cierta inversión y pues, no hay soluciones mágicas, y cómo hago, sí, para que al final la gente sí lo use para resolver el problema. Yo me acuerdo de haber asesorado a empresas que contrataban a una empresa de consultoría para que les hicieran un modelo y poder decir que sí, hacemos inteligencia artificial, y después nosotros íbamos a ver y no usaban el modelo, sino que hacían una cosa mucho más sencilla que sí les servía. Entonces, ¿cómo pasar como de ese speech a algo que realmente esté como en el core de cómo las organizaciones quieren abordar los problemas? Y pasa en muchas industrias, sí, si no todas. Ese es un pedazo. En lo técnico hay otro pedazo que es como la baja madurez tecnológica. Es decir, la inteligencia artificial no es como, bueno, le damos a todo el mundo ChatGPT y entonces la empresa mágicamente va a hacer modelos y va a hacer magia. Entonces hay un punto de construcción de capacidades tecnológicas que no es solo IA y que suena como súper complejo. Hay que saber hacer código, hacer plataformas, hacer pasos a producción, y tiene que estar como dentro del core de las empresas, porque literal me pasó asesorando a un retail en un momento y hablando de estos modelos que se quedan en el cementerio de modelos, y me acuerdo que habían hecho un modelo de recomendación de compra para sus clientes. Entonces hicieron un modelo analítico, encontraron qué cosas debían recomendarle a sus clientes, y fuimos a mirar y la plataforma que tenían de email marketing no permitía configurar correos personalizables. Entonces el modelo era físicamente imposible que se pudiera aprovechar. No había una plataforma para hacerlo. Entonces hay que pensar en esas plataformas tecnológicas, porque si no, no estamos haciendo nada. Y lo último, que es sí, de lo menos sexy de todos estos temas que pueden aburrir a la gente, y es el tema de los datos. Datos deficientes, datos inexistentes, datos sin calidad. Sin datos buenos no hay una predicción posible, y es como un tema que la gente no entiende, y es la inteligencia artificial no hace magia. Pues hace magia como ChatGPT porque se leyó como todo lo que ha hecho la humanidad y se pone a inventar cosas, pero digamos, si uno quiere hacer un modelo analítico, uno tiene que tener observaciones de cosas modelables para después uno aprender y pues poder predecir cosas. Si uno no tiene una observación de cuáles son las fallas de mi sistema, pues no puedo hacer un sistema para predecir fallas.
y la gente como que no lo tiene claro. Entonces hay un tema de, sí, como de disciplina del dato, para que esto realmente pueda haber datos detrás que alimenten, y son un insumo tremendamente valioso para las organizaciones porque permiten entrenar modelos. Entonces todo ese aprendizaje, todas las veces que uno se ha estrellado y que le han pasado cosas, todo eso, que si uno tiene bien curada esa información en base de datos, pues permite desarrollar modelos más adelante. Y los 3 temas que te pues comento así sistemáticamente, son fallas de prácticamente todas las organizaciones. Sí, resistencia al cambio, baja madurez tecnológica y datos malos. La calidad de los datos, ¿no? Y que yo no tengo gran conocimiento en IA, sin embargo, con varios amigos, pues me gusta conversar, por eso creé este podcast, pero conversamos sobre diferentes cosas y una de las cosas que me dijo es como, hay gente que cree que por usar Excel y hacer cosas en Excel, mágicamente va a pasar a ChatGPT o a cualquier IA así. Y no, o sea, yo creo que sí, o sea, puedes tener un razonamiento matemático muy bueno, pero tienes que ir un poco más allá, porque no es solamente meterle cosas a ChatGPT. ChatGPT, si tú le metes basura, te va a sacar una basura muy bonita, pero finalmente basura, dentro de todo. Basura creíble que parece de verdad. Exacto, sí, exacto. Peor. Y es peor. Y entonces aquí viene el punto venimos de cómo manejamos, o bueno, cómo previsualizamos el futuro, que fue la de hace 2 preguntas. Ahora tú nos dices acá, baja madurez tecnológica, resistencia al cambio y modelaje, o la calidad del modelo, pero también hay un potencial para que la IA encuentre cosas que el ser humano no puede verlas a simple vista, ¿cierto? Y es, ¿qué potencial tiene la IA, Benjamín, para llevar energía, al menos de manera hipotética, en el modelo, ¿cierto?, a las zonas no interconectadas? ¿Y cómo podemos optimizar lo que ya existe, al menos las redes, el transporte y todos estos temas? No desde tu conocimiento o bueno, sí, con tu conocimiento desde la energía, pero también con tu conocimiento desde la analítica de datos. Buena pregunta. Aquí, claramente, la IA es una herramienta que permite hacer muchas cosas, y entre ellas, pues las que mencionas, mejorar el acceso y optimizar las redes, pero pues no es un tema que va en automático. Es un tema que requiere como una reflexión. Entonces, en acceso, diría que no solo la inteligencia artificial, sino los elementos que se están desarrollando, las tecnologías, en particular, digamos, solares, pues más baterías, gestionadas por temas de inteligencia artificial, permite tener sistemas aislados, pues que no necesitan prácticamente interconexión. Ahora siempre leo y escucho a una persona que me encanta, que se llama Michael Barnard, y se pone a traer como ejemplos de diferentes cosas que están pasando en el mundo, y creo que es un ejemplo como de entender que en otros sitios puede haber cosas que dan luces del potencial, y mencionaba temas en África. Entonces, en África, lo bonito de la energía solar es que pues uno no necesita interconectarse a la red, sino pues uno pone unos paneles, una batería, y ya, chao, me ahorro la cola de todo el despliegue de la electricidad y demás, para poder pues tener mi abasto de energía. Entonces, en donde la inteligencia artificial viene como a facilitar esa transición, pues porque uno puede detectar como cuáles son los sitios en donde, pues en vez de lanzar la red, pues puedo crear como una micro red aislada que hace algunas cosas, en qué sitios es como financieramente más inteligente hacerlo. Entonces creo que lo bonito de la inteligencia artificial, o pues analítica avanzada, es poder, y lo mencionaba Río, pues antes, y es decidir cómo hacer las inversiones de una manera más eficiente, en donde el hecho de que uno pueda hacer estas
Sí, estas instalaciones en sitios que están aislados se facilita cada vez más. Nosotros, por ejemplo, en Bitman tenemos una iniciativa en donde anualmente vamos a un par de comunidades aisladas en México para darles justamente un sistema fotovoltaico y pues claramente, pues sí, no tenemos que esperar a que vaya la conexión, no hay que hablar con ningún permiso ni nada, sino pues es mucho más sencillo poder hacer este proceso. En cuanto al tema de optimización de redes, la IA tiene todo el potencial para optimizarlo. Hace nada, esta semana me acuerdo que publicaron del grupo de expertos se llama Advanced Energy de Google. Estaban hablando de algo súper bonito que se puede hacer para optimizar temas de redes, especialmente donde todo el mundo tiene miedo de los data centers y la IA colapsando los sistemas eléctricos. Y ellos básicamente lo que están haciendo son modelos de IA para gestionar la demanda de carga de tareas de IA en los data centers de tal manera que estén optimizando el consumo energético. Entonces, este data center acá ya está en un nodo de red que está súper estresado, entonces no le va a mandar más tareas acá. ¿Para qué lo hago? Porque va a hacer colapsar la red. Más bien, dinámicamente voy como gestionando mi demanda en la red y voy viendo cuáles son los puntos donde tengo más oportunidades de no colapsar la red y gestionarla. Esa era una súper bonita. Y nuevamente la IA está ahí en el centro, que claramente Google sabe hacer IA en forma. Y hace poquito también, hace un poquito más de tiempo, creo que fue como en mayo, una iniciativa que me pareció súper novedosa, que no sé si la viste, de Octopus Energy con BYD en Inglaterra. Creo que sí. Pues sí, lanzaron una suscripción tenga un leasing del carro y básicamente usted tiene gratis el suministro eléctrico para cargar el carro si lo carga en su casa. Pero yo le digo cuándo cargarlo, creo que era el tema también. Exactamente, no, tenía que cumplir como ciertas horas conectado a la red y básicamente lo que hacen es con IA determinan en qué momento es más rentable usar el carro para absorber excesos de energía de la red y entregarlos cuando la red está un poquito más estresada y básicamente pues, sí, hacer arbitraje con la batería y básicamente sí, estoy maximizando el uso de mi activo dentro de la red para proveer servicios de estabilización y para también reducir pues la necesidad de desplegar como más red, sino no tiene unos elementos que balancean. Y que se puede entender como demanda desconectable voluntaria, una cosa de ese estilo, ¿cierto? O sea, como que empieza a desarrollar ese tema. Sí, también lo vi en California, que estaban haciendo virtual power plants con gente que se ha cogido como un programa. Entonces básicamente la gente tiene baterías en su casa y pues yo doy el OK para que el operador de red pueda disponer de mis baterías y pues nada, comenzamos todos a jugar dentro de esto y obviamente no hay manera de gestionar la complejidad de todo esto si no fuera con inteligencia artificial y con modelos que me digan exactamente cuándo uso este recurso, cuándo comienzo a cargarlo, cuándo lo descargo, cómo le facturo, etcétera. Y una siguiente pregunta, Benjamín, sería como, vale, tenemos riesgos sociales, tenemos riesgos económicos, tenemos diferentes riesgos, pero hay un riesgo que llamémoslo así, son las desigualdades. Somos sociedades desiguales. En mayor o menor medida Latinoamérica carga una desigualdad desde hace un tiempo atrás, pero ¿cómo hacer que la IA no aumente esas brechas? ¿Cierto? ¿Cómo hacer que los que tengan la IA vayan mucho más rápidos y los que no tengan la IA simplemente, y esto lo digo más como con una visión de contexto, y es mi abuelo o mi abuela no podría manejar en este momento un iPhone? O sea, como que lo ven y dicen, va de retro Satanás, o sea, literal. Ahora, yo en este momento hay cosas de IA que digo,
me está costando seguir algunas cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso no sea un sentimiento generalizado? Es un punto súper, súper importante. Claramente hay un mayor riesgo de profundizar esa brecha de acceso. Y pues sí, ¿qué pasa? Las soluciones de IA se implementan sobre donde hay datos, entonces quién tiene datos, quién está como en el sistema, quién está digitalizado, entonces ahí ya se comienzan a generar sesgos. También, sí, a mí me pasaba trabajando en banca y pues yo tenía información de gente que estuviera bancarizada, entonces ¿cómo le va a dar una tarjeta a alguien que no está bancarizado si no tengo información? Y se comenzaban a generar unos sesgos y una discriminación simplemente por la manera como aprenden los sistemas. Entonces, sí, no sé, los riesgos los hay, los modelos van a aprender de un subconjunto de datos y eso pasa mucho. La mayoría de los datos están en inglés, entonces pasaba mucho que hace algún tiempo pues los modelos de IA eran muy malos en temas de español, ya los han ido mejorando, pero es un tema. Sí, hay eso, hay temas como usos opacos de algoritmos, entonces para lo que comentaba es cómo comienzo a segregar y a seguir dejando de lado a cierta población. Acá hay maneras, como normativamente, hay maneras, por ejemplo, yo veía y era en la conformación de los equipos, sirve para bajar esos tipos de brechas. Entonces, en equipos de analítica, si todos estudiaron la misma carrera, todos son hombres, los modelos son mucho menos ricos, son mucho más predecibles. Entonces creo que hay temas también como de diversidad, de pensar en diversidad, y por diversidad hablo de toda la diversidad, que las personas que están involucradas en estas soluciones sean lo más diversas posibles, hace que los resultados de las soluciones sean también pues, lo más inclusivas posibles. Pero es un tema para tener en cuenta y pasa mucho, no solamente para temas de aplicaciones de energía, pasa en múltiples sectores y es algo en donde uno se puede quedar en una burbuja y dando círculos y cada vez achicando como el mundo. Entonces sí, es como importante como tratar de mantenerse como conectado con la realidad, porque sí, puede terminar uno reduciendo mucho el alcance de lo que se puede hacer con la IA al restringirse tanto. Finalmente, para ir cerrando este episodio, Benjamín, todos tenemos un rol frente a la IA, es decir, en mayor o menor medida, así uno no esté constantemente, siento que los desarrollos gubernamentales o empresariales nos van a traslapar como ciudadanos en algún punto, y creo que ya existe, y es cómo yo soy vulnerable como ciudadano a la IA. ¿Y cuál crees que debería ser el rol de la ciudadanía? O sea, siento que pongo aquí como gobierno, empresa, ciudadanía, pero me interesa más tu visión como ciudadano, ¿cierto? Frente al uso de la IA en el sector energético. ¿Hay información que yo pueda ceder voluntariamente, o estoy entregando mucha información simplemente por decir sí acepto en un contrato X? Y con esta pregunta finalizamos. Súper. Sí, creo que hay un punto importante para la ciudadanía y que es difícil, y es mantenerse informado y crítica, que eso creo que es lo más complejo, porque uno muchas veces también nuevamente cae como en un grupo de fuentes para informarse, y entonces puede uno estar sesgándose y no tener como la foto completa. Entonces el hecho de mantenerse informado, cuestionar las cosas, tratar de tener debates digamos de altura en este mundo que está tan polarizado y en donde claramente sí, a veces sí, se escucha mucho ruido, gente muy gritona, gente insultando. Entonces tratar de mantener un poco como la cordura, el interés por tener información, por acceder y entender qué se está haciendo con sus datos, participar en los debates, porque ahí justamente, si no participamos como ciudadanía, pues ¿quién va a estar? Va a estar claramente
van a estar los lobbies de los que hacen carros de combustión, van a estar claramente súper interesados los actuales actores del sector energético. Entonces ahí claramente, y ahí infortunadamente no conozco bien como qué organizaciones hay, pero creía que como ciudadanos tenemos que organizarnos y tratar de participar en todos esos escenarios para poder levantar la mano, dar opiniones, conversar, porque sí, lo más triste pues sería simplemente dejar al gobierno de las empresas tomar decisiones, muchas veces sin tener en consideración lo que pasa con los ciudadanos. Obviamente hay que entender cómo hacer funcionar las cosas y acá me meto en un punto, el tema de consultas previas. Entonces hay procesos, son necesarios claramente, pero pues hay que reflexionar en cómo hacemos para que el debate no se quede en dar círculos y en impedir que esto pase, porque al final pues nos estamos perdiendo la posibilidad de generar muchísimo valor. Entonces, sí, cómo hacer que la ciudadanía guíe y facilite la orientación sin volverse pues, en un palo en la rueda para que la transición energética pues, pueda avanzar adecuadamente. Pues buenísimo, Benjamín. Siento que fue una conversación bastante interesante. Creo que el mantener la visión de la IA en nuestras vidas y cómo interactuamos con ella, ¿cierto? Más allá de diferentes escenarios como en la bancarización, por ejemplo, ya hay modelos, o bueno, como yo le digo, como los nuevos bancos digitales, Nequi, Lulo, Nubank, están llegando a gente que los bancos tradicionales no pensaban en llegar, y que pues me parece muy, muy interesante. Antes de despedirnos, Benjamín, para las personas que de pronto no se quieran ver o no estén interesadas en verse todo el capítulo, en 30 segundos, ¿tú cómo las motivarías a que se vean todo este capítulo? Nos va a salir más o menos de 1 hora aproximadamente. Entonces tienes 30 segundos para motivar a la gente. Bueno, acá la invitación es a que entiendan un poco cuáles son las maneras en las que la IA puede contribuir a todo el tema de la transición energética. Hay muchas cosas que se pueden hacer y los invito claramente a involucrarse y entender. No es un capítulo técnico, acá es una charla amena, como tratando de entender desde el punto de vista de una persona que viene de un mundo completamente diferente, que aterrizó el tema de la energía recientemente y que está súper motivada en trabajar en este tema. ¿Cómo podemos hacer uso de la IA para generar valor a la sociedad, a los clientes, generar eficiencia energética? ¿Cómo podemos hacer un aprovechamiento mejor de los recursos que tenemos para el bien de la sociedad? Bueno, a todos, Benjamín, muchísimas gracias por tu tiempo, tu disposición y por la visión que tienes sobre el sector energético y la inteligencia artificial. A todas las personas que nos escucharon en este episodio, muchísimas gracias. Estamos muy felices de que con cada nuevo episodio vamos generando más tracción y más personas hablan de la cosa energética. Entonces, espero que estén muy bien, espero que estén pasando un lindo martes y nos vemos el próximo martes. Chao, chao. Hasta luego.